Advertencia. El siguiente documental contiene descripciones explícitas de violencia, crímenes contra la humanidad y análisis de sistemas diseñados para la deshumanización. El contenido es perturbador y se recomienda discreción. Lo que ven no es simplemente una prisión, no es un campo de batalla, es un proyecto, un complejo industrial meticulosamente planificado, financiado y ejecutado. Auschwitz-Birkenau, un nombre que evoca el horror absoluto. Pero para entender cómo fue posible, debemos analizarlo como lo que fue, un proyecto de ingeniería del mal. Fue diseñado con una doble función, un vasto conglomerado de trabajo esclavo para el esfuerzo de guerra nazi, simultáneamente la maquinaria de exterminio más letal jamás construida. Esto no fue un caos bárbaro, fue un diseño intencional. Cada vía de tren, cada barracón, cada centímetro de alambre de púas fue calculado para lograr dos objetivos: la máxima eficiencia logística en el asesinato y la destrucción psicológica total del individuo. El análisis técnico de Auschwitz revela una arquitectura despojada de toda humanidad, centrada únicamente en la función. El proceso comenzaba aquí, la rampa de selección, en el corazón de Birkenau. El diseño es brutal en su simplicidad. Las vías férreas se extienden hasta el final del complejo, eliminando la necesidad de transporte secundario. El andén es largo, abierto y flanqueado por guardias. El objetivo era la velocidad. Los flujos de personas eran dirigidos inmediatamente al descender. No había edificios de recepción, no había refugio. Solo el espacio abierto para la selección. Punto. Un movimiento de la mano de un médico se decidía. La arquitectura de la rampa estaba diseñada para el anonimato y la rapidez. Procesar un transporte de miles de personas en cuestión de horas. Las víctimas no eran individuos, eran unidades en una cadena de contagio. Para aquellos seleccionados para el trabajo, el siguiente paso era la aniquilación de la identidad, y esta comenzaba en los barracones. Estos no eran alojamientos, eran almacenes de personas. Muchos eran establos de caballos prefabricados, diseñados por el ejército para 52 caballos. Los arquitectos SS calcularon que podían albergar a más de 700 seres humanos en el mismo espacio. El hacinamiento era un cálculo, no un accidente. Las dimensiones eran fijas: 40 metros de largo por 9, 5 de ancho, 6, 8, a veces 10 personas en una zona litera. El diseño estaba hecho para romper los vínculos sociales. La privacidad era inexistente. Fomentaba la competencia por recursos básicos: aire, una manta raída, espacio. Incluso los errores de diseño aumentaban el sufrimiento. Cimientos casi inexistentes sobre terreno pantanoso. Sin aislamiento, los materiales porosos absorbían la humedad, convirtiendo los barracones en trampas heladas en invierno y focos de enfermedades en verano. El diseño maximizaba el sufrimiento. Pero el corazón tecnológico del genocidio yacía en los crematorios 2 y 3 de Birkenau. Fueron diseñados por ingenieros civiles, por la firma Topum Sone. Eran contratistas buscando eficiencia. El diseño ocultaba la muerte a plena vista y la industrializaba. Las víctimas eran conducidas a una vasta sala subterránea de desvestidores, el Leichenkeller 2. Estaba diseñado para parecer un área de tránsito, con bancos y perchas numeradas, una ilusión de normalidad. Desde allí, pasaban a la cámara de gas disfrazada de sala de duchas. Pero fíjense en estas columnas. No eran soportes estructurales, eran los conductos huecos por donde los SS introducían el ciclón B desde el techo de césped arriba. El proceso era lineal: desvestirse bajo tierra, gaseamiento, y luego ascensores de cadáveres llevaban los cuerpos directamente a los hornos crematorios en la planta baja. El campo funcionaba como una fábrica, pero en lugar de productos, la materia prima eran vidas. El diseño de Auschwitz no era solo físico, era un paisaje psicológico, meticulosamente diseñado para quebrar el espíritu humano antes de destruir el cuerpo. El engaño comenzaba en la puerta principal. El trabajo libera. Una mentira monumental. La arquitectura misma te mentía desde el momento en que entrabas. Se usaron ilusiones ópticas perversas.
Los testimonios describen los jardines cuidados y las fachadas de ladrillo rojo de Auschwitz que ocultaban la tortura en el bloque 11. En Birkenau, se plantó vegetación alrededor de los crematorios para ocultar su función a los recién llegados que esperaban en el bosque cercano. Luego, estaba la tiranía de la rutina, impuesta por la arquitectura del control. El apel, el recuento. Los prisioneros debían permanecer de pie, inmóviles, durante horas en la Appellplatz, la plaza de recuento. Este espacio no era una plaza cívica, era una herramienta de exposición. Un vasto vacío diseñado para la vigilancia total y el castigo colectivo. No había donde esconderse del frío, del sol o de la mirada del guardia. Esta rutina no tenía un propósito logístico, era una táctica psicológica. Su objetivo era eliminar la autonomía, reducir al ser humano a un número y demostrar el poder absoluto del sistema sobre el tiempo y el cuerpo. El alambre de púas no era solo una barrera física, era una barrera psicológica. El horizonte visible estaba permanentemente cortado por la cuadrícula de la cerca. El diseño del campo eliminaba cualquier concepto de exterior, futuro. Solo existía el dentro, punto. La ingeniería del mal en Auschwitz fue la convergencia de la burocracia industrial, la arquitectura funcionalista y una ideología genocida. El diseño convirtió el asesinato en un proceso administrativo. Los ingenieros resolvieron problemas de ventilación en cámaras de gas. Los arquitectos calcularon la capacidad de carga de los barracones. Los administradores optimizaron los horarios de los trenes. El resultado fue un sistema autosostenido de horror, un lugar donde la crueldad no requería ira, solo cumplimiento de un plano. La arquitectura facilitaba el asesinato a distancia, separando al perpetrador del acto. Auschwitz nos obliga a hacernos una pregunta fundamental sobre la naturaleza de nuestro mundo construido. La arquitectura no es neutral. Un edificio no es solo un conjunto de materiales. Refleja las intenciones, los valores y, a veces, la profunda inhumanidad de quienes lo diseñan. Las ruinas de Auschwitz no son solo monumentos a los más de 1 millón de almas que perecieron aquí. Son una advertencia permanente sobre las consecuencias de un diseño sin ética y de las elecciones humanas que lo hicieron posible.